Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bendiciones, muy buenos días a toda la amable audiencia. Ya estamos aquí en su programa Café Pastoral. Recuerde que hoy es jueves 24 de septiembre del año 2020 y vamos avanzando. El tiempo no se detiene, los días no se detienen, los meses no se detienen. ¿Y eso qué significa? Significa que tú y yo avanzaremos en el nombre de Jesús hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida, para nuestras vidas. Y por eso aquí en la mesa de trabajo de Café Pastoral siempre declaramos, profetizamos, recordamos que hay que avanzar porque Dios tiene planes, promesas y propósitos con nuestras vidas. Así que a todos los televidentes, los oyentes, los que están en las plataformas digitales, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y sé que hay muchas familias, hay muchas personas que a las 8 de la mañana usted se conecta con nuestro programa porque usted está esperando un direccionamiento de Dios, una palabra de Dios, un consejo de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Y precisamente Café Pastoral es el programa ideal para darle principios bíblicos, para darle consejos a través de la palabra. Y aprovechamos también para saludar a toda esa amable audiencia. Hay muchísimas que se encuentran en distintos lugares, y a las personas que están en el campo, los que están en los hospitales, en las clínicas, o en un hotel, o si vas en un taxi. Donde esté, donde vaya y tú puedas oír o ver este programa, Dios obrará un milagro en tu vida. Y no importa dónde te encuentres, si estás en una finca, si estás en una parcela, si estás en un municipio, en un corregimiento, si estás en un apartamento, en una ciudad, donde estés, te alcanza y te arropa la bendición de Dios. Y en esta mañana tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro pastor, pastorea en el barrio Aeropuerto, el pastor Leonardo Guerrero, pastor del Centro Cristiano Aeropuerto. Pastor, muy buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, Pastor Miguel, y toda la audiencia, y obviamente los que nos ven a través del canal Frecuencia F. Una alegría grandísima esta mañana acompañarles, empezar el día, ¿cierto? Con una palabra, con un tiempo de oración, sabiendo que a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando hasta el último día que estemos en esta tierra. Así es, pastor y televidente, y por eso es el programa. El programa es para poder llegar a miles, a muchas familias, personas, y podamos recibir una palabra, un direccionamiento. Recuerde que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y eso qué significa? Significa que tú y yo estamos vivos por fe. Estamos vivos por fe, y yo hablaba aquí con el pastor Leonardo fuera de cámara, hablábamos de las circunstancias y situaciones que está viviendo el mundo, y precisamente nuestro pastor va a traer un tema que lo vamos aquí a desarrollar en la mesa de trabajo, es para ayudar a aquellas personas que de alguna manera u otra hemos sido afectados por el COVID, y creo que todo el mundo, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte sentimental, aún en la parte familiar, en todas las áreas. Entonces, la palabra de Dios en esta mañana, Pastor Leonardo. Así es, mire, vamos a tocar un tema que le hemos titulado Las manifestaciones de la paz de Dios. Cómo en medio de estos tiempos que se han vivido, porque sé que todos hemos sido de una manera u otra sacudidos, ¿cierto? En el área de la salud, en el área de la economía, en el área familiar, área ministerial, y también un área que quizá no se toca mucho, pero que también ha sido fuertemente tocada, es el área emocional, lo que tiene que ver con la mente, la voluntad, las emociones. ¿Y qué pasa? Que hoy pocas personas puedan disfrutar de una vida tranquila, ¿cierto? Por ese sacudón que hemos tenido, muchas cosas se afectan, vienen conflictos, situaciones que vienen a trastornar y a robarnos la paz. Por eso hoy hemos con el pastor Miguel escogido un tema que es fascinante, porque es, a pesar de las tormentas, a pesar de esos vientos fuertes que se levantan, poder tener las manifestaciones de Dios en nuestra vida y disfrutarlas, porque nadie está exento de vivir esos días difíciles, ¿cierto? Pero sí podemos en medio de ella disfrutar las manifestaciones de la paz de Dios. Así es. Entonces, pastor, aquí
vamos a hablar esos principios que van a ayudar a muchas personas, a muchas familias que tienen ese conflicto interno, porque hablamos en la parte de los sentimientos, de los deseos, de las emociones, la parte interna que ha sido afectada por la situación que estamos viviendo, porque realmente hasta la economía, la finanza, el hogar, la familia, todo ha sido afectado. Pero en esta mañana vamos a dar esos principios para que podamos superar y podamos vivir en paz en medio de la tormenta. Sí, pastor, mire, muchas veces el estrés, la presión, que creo que todos lo hemos sentido, vienen a agobiarnos, las confusiones, muchas veces la desesperanza que pues se vive en estos tiempos. Pero mire que hay algo interesante que es lo que quiero como hablar para introducir la temática que vamos a tener. Y es que la paz, ella no proviene de la ausencia de conflictos. Mucha gente dice, no, cuando todo está bien estoy en paz. Puede que todo esté bien y no esté en paz. La paz no proviene de la ausencia de conflictos, sino que la paz proviene de la presencia de Dios. La única manera para que un ser humano experimente la paz es con la presencia de Dios. Entonces, hay un texto, Pastor Miguel, si quieres leerlo, ¿sí? O lo leo yo, como quieres tú. ¿Sí? El texto es Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7. Y de allí vamos a tomar esta mañana la enseñanza. Básicamente voy a compartirte 3 manifestaciones de la paz de Dios que creo que van a ser muy importantes en este tiempo para salir. Lo importante en estos días, querido oyente, querido televidente, es que no nos quedemos allí como atollados en la situación, sino que salgamos. Dios nunca nos diseñó a nosotros para quedarnos allí. Y Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7, vamos a leerlo en esta mañana porque es la base, ¿sí? Es el fundamento para extraer esos principios que nos llevan a entender que la paz de Dios sí se puede manifestar en nuestra vida. Dice la Escritura, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y el 7 dice, y la paz de Dios, escúchalo bien, que sobrepasa. O sea, no habla la paz del mundo, la paz del hombre, no. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y aquí está la clave del mensaje, guardará. ¿Qué guardará? Vuestros corazones. Y recuerda que cuando la Biblia habla de corazón, no habla del músculo ese biológico. No, habla de la parte del alma, de la mente, de la voluntad. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí hay algo hermoso en la palabra, Pastor Leonardo y oyente y televidente, es que precisamente el apóstol está dando esos principios bíblicos porque cuando habla de la mente y el corazón es ahí donde están esas luchas internas y que lleva muchas veces a la persona a tener pensamiento de tirar la toalla, retirarse, aún suicidarse. Y ahí es donde viene esa paz de Dios que hace que la persona avance. Y usted dijo una frase muy importante, dice que la paz no es falta de problema o falta de no es la ausencia de conflictos. Ausencia de conflicto, ¿verdad? Entonces, si no es que la paz proviene de Dios. Es de Dios. Entonces, en este texto, Pastor Miguel y queridos hermanos y amigos, hay una palabra muy linda porque entonces viene la pregunta. Y en estos tiempos yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cómo alcanzar la paz de Dios en medio de la crisis económica, en medio de los bombardeos? Porque hablamos hace un momento, ¿cierto? Que viendo la noticia que tantos muertos y tantas situaciones y que en otros continentes el rebrote, el reconfinamiento otra vez. O sea, eso es un tema que parece sencillo, pero es un tema que es muy fuerte, ¿cierto? A la mente, a la voluntad, a las emociones. Entonces, viene una pregunta, ¿cómo podemos alcanzar la paz de Dios? Y Filipenses capítulo 4, verso 4, entonces comienza a soltar como los códigos, porque la Biblia tiene algo muy especial que nos da
todo lo que necesitamos para hacer la tarea. Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y qué pasa? Que el regocijo se asocia ¿a qué? Al placer y a lo positivo. Miren lo interesante. Y dice el apóstol Pablo, regocijaos, es decir, tenga placer, esté alegre, esté feliz. Pero ¿qué pasa? Que aquello que provoca regocijo hace que alguien se sienta feliz. Y ojo con esto, tenga entusiasmo. Porque la palabra entusiasmo es una palabra interesante porque ella viene en su origen es enteos y significa Dios dentro de mí. Y cuando Dios está dentro de ti y dentro de mí, entonces tú y yo podemos avanzar, enfrentar las situaciones y al final de la tarea poder tener una gran experiencia y una gran bendición en el Señor. Así es, qué bueno. Así que no se muevan porque vamos a aprender unos principios bíblicos que nos van a ayudar a mantener esa paz de Dios en medio de circunstancias difíciles o en medio de tormenta. Así que ya regresamos, no se muevan. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos en esta mañana preciosa que el Señor nos regala y aquí estamos trayendo un tema pero muy importante que nos va a ayudar a todos en cómo mantener esa paz que sobrepasa cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier circunstancia difícil que estemos pasando. Y en lo que estamos analizando es lo que está ocurriendo en el orbe, en el mundo entero, que es la pandemia, el COVID, que todavía lo estamos hablando porque todavía sigue la gente siendo afectada y aún personas que vivieron también están siendo afectadas en la economía, en la finanza, en todo esto. Pero lo importante es cómo podemos superar, cómo podemos vencer estas situaciones que afectan. Esos son lo que se llama daños colaterales que ha traído esta situación, aún problemas y conflictos en el matrimonio. Imagínense, ha sido tan fuerte la situación que por eso en esta mañana en la mesa de trabajo con el pastor Leonardo Guerrero vamos a compartir algunos principios que nos van a ayudar a todos. Pastor Leonardo. Así es, Pastor Miguel. Bueno, estoy tratando de introducir el tema porque es bien interesantísimo. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 4, verso 4, ¿qué es lo interesante, Pastor Miguel? Que él no está en la playa comiéndose un pescadito bien rico con una limonada. No, el apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión en Roma. Es decir, un preso escribiéndole a la iglesia, ¿cierto? Él tenía gozo interior, aun cuando las circunstancias externas no parecían muy prometedoras. ¿Qué significa? Que no hay que estar en el mejor lugar y en el mejor momento para tener paz. Lo importante es que el gozo esté dentro de ti y de mí. Y por eso le dice el apóstol Pablo, regocijaos, que significa alégrense, estén contentos y gócense. Ahora, cuando uno comienza a escuchar ese tipo de expresiones del apóstol Pablo, ella comienza a ligarse con otros puntos o textos de la Biblia. Por ejemplo, Nehemías capítulo 8, verso 10, en la parte B, dice, no os entristezcáis. Y la tristeza en este tiempo, en mi concepto pues, personal y de conocimiento de la palabra, ha sido un dardo del enemigo muy fuerte en este tiempo. La tristeza, ¿cierto? El dolor, la pérdida, la desesperanza. Te dice Nehemías, no os entristezcáis porque el gozo, y Pablo está diciendo, regocíjate, ¿cierto? Dice Nehemías, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahora, que lo interesante de esto, Pastor Miguel, que según Gálatas, capítulo 5, verso 22, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que uno puede, en los días difíciles que hemos enfrentado, pasar cualquier tipo de circunstancia, pero cuando tenemos esa presencia de Dios y del Espíritu Santo, el gozo va a estar allí, ¿cierto? En medio de la enfermedad, en medio del problema económico. Yo le quiero decir a mis hermanos y a los que nos ven y nos oyen, estos tiempos, mire, estos tiempos van a pasar. La pandemia va a pasar, la crisis va a pasar. Si uno lee la Biblia, Pastor Miguel, todo el tiempo ha habido crisis. Uno lee por ahí Isaías,
Génesis capítulo 26 dice que hubo hambre en la tierra. Es decir, la historia de la humanidad me habla de procesos cíclicos de hambre, de crisis, de pandemia. Pero ¿sabes lo único que no pasará? La palabra de Dios no pasará. Y cuando tú la recibes en un programa como esto, ¿sabes qué sucede? La palabra te da vida. Me encanta, Pastor Miguel, que dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Por eso, entonces, frente a este tema, mire algo, como el gozo es un fruto del Espíritu Santo, el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Cristo. Y entonces Filipenses capítulo 4, verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, la paz, escúcheme bien porque ya voy a entrar en los puntos que quiero hablarte de las manifestaciones de la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz, Pastor Miguel, que no importando si el momento es bueno o malo, sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida y de todo lo que ocurre en ella. Entonces, pues ya haciendo esa introducción, nos podemos preparar para hablar de las 3 clases de paz que habla la palabra del Señor. Así es, pastor y televidente, recordando de que uno como pastor se da cuenta que uno habla con empresarios, con padres de familia, con madres, con personas que entraron en una situación de conflictos internos. Ahora, eso es en general. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Hay muchos temores, mucho miedo, paranoia. Hay mucha situación interna. Uno lo ve por la radio, lo oye por la radio, lo ve por la televisión, en la prensa. Cómo los médicos generalmente dicen que hay un conflicto, que la gente tiene problemas psicológicos, tiene problemas emocionales, sentimentales. Aún hemos visto unas estadísticas donde el hogar en la pandemia hubo conflictos, hubo peleas internas en la familia. ¿Causado por qué? Por el confinamiento, por el COVID. Entonces, cuando vemos un panorama como esto, entonces ahí donde surge lo de Dios. Es donde surge la palabra, surgen los principios bíblicos que nos van a ayudar a todos nosotros. Por eso el pastor en esta mañana en la mesa de trabajo vamos a mirar esos 3 puntos que nos van a ayudar para poder superar cualquier circunstancia. Recuerde que la Biblia dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, o sea, en Dios confía, en Dios espera, en Dios tiene su fe. Así que en esta mañana usted esté ahí en su lugar, tenga listo la Biblia, tenga listo el cuadernito, el lapicero, porque el pastor Leonardo en unos minutos vamos a traer esos principios para que usted y yo podamos vencer. Y estaremos orando para que Dios obre en su vida, en su casa, en su familia. Esos conflictos internos a veces los utiliza el enemigo para dañar el hogar, la finanza y la vida o la salud física y aún mental de las personas. Así que no se muevan, ya regresamos con esos principios. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos cuando son las 8:33 de la mañana, avanzamos en su programa Café Pastoral y con un tema muy, pero muy importante para todos nosotros, el cual estamos en medio de una tormenta global. Y usted sabe que hablamos del COVID y el COVID ha afectado todas las áreas como lo hemos expresado. Y por eso en esta mañana el pastor Leonardo Guerrero, que nos acompaña, vamos a traer esos puntos, esos principios que nos van a ayudar a vencer y a superar cualquier situación que estemos viviendo en estos tiempos, Pastor Leonardo. Así es, Pastor Miguel. Entonces, la Biblia, en el texto que acabamos de leer de Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7, nos habla de 3 clases de paz que yo creo que son muy necesarias en este tiempo. Entonces, viene la primera paz, que es la paz mental. Entonces, Filipenses capítulo 4, verso 7, en la parte B, declara la Escritura: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué pasa? Que el corazón del contexto bíblico es el asiento de las actitudes, las emociones y también de la inteligencia. Recordemos que no habla de corazón como la parte biológica,
sino lo que tiene que ver el asiento del área emocional. Entonces se refiere a qué? A la mente, a los pensamientos, a los sentimientos y también al intelecto en general. Entonces, frente al concepto de la paz mental, que yo creo, Pastor Miguel, que este tiempo es muy necesaria, ¿cierto? Porque esa tormenta global que tú hablas, que el mundo ha experimentado, pues golpea no solamente la salud, no solamente la parte física, también golpea algo a lo que no le prestamos mucha atención, ¿cierto? Porque la gente sí cree que sí le tiene un dolor, no sé, en un hueso o en una área del cuerpo, pero no le presta atención que el área de la mente también es un área muy importante dentro del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? La paz mental es definida como la paz interior, esa tranquilidad, ¿cierto? Ya que a pesar que tú vives dificultades, situaciones adversas, tú estás tranquilo. Es decir, el hecho de estar en tranquilidad con suficiente conocimiento y comprensión, escúcheme esto, como para mantenerse fuerte. Es decir, usted siente como cuando va en un barco, ¿cierto? Y la tormenta y el viento huracanado y la situación y esto. Pero cuando viene todo esto, tú puedes, la paz mental te puede ayudar a ¿qué? A mantenerte fuerte frente, ojo con esto, a la ansiedad o al desequilibrio emocional. Porque queramos o no, este tiempo que todos hemos vivido, ¿cierto? Hemos sido golpeados en esa parte en lo que tiene que ver con la ansiedad y el desequilibrio emocional. Entonces, Colosenses capítulo 3, verso 15, dice algo bien especial. Dice que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo. La palabra griega, traducida como gobierne, es usada solamente aquí en la Biblia y significa arbitrar, dirigir. Es decir, que la paz de Dios gobierne, dirija mi corazón para que cuando vengan esos ataques, que siempre los viviremos mientras vivamos, pero usted y yo estemos fuertes y esa paz, ella dirija, ¿cierto? Entonces, estar en paz se considera altamente saludable y suele asociarse con la felicidad. Qué bueno. ¿Qué tal? Entonces, ¿será importante, Pastor Miguel, la paz de Dios? La paz mental. Muy importante. Y de hecho, pastor, mientras usted daba la enseñanza, recordaba que ahora que uno está viendo la noticia que los científicos, los médicos dicen que la persona que padece de la enfermedad del COVID queda con algunas enfermedades después. Secuelas, ¿verdad? A veces son en la parte de la cabeza, en la parte del cuerpo, pero solamente lo miran los médicos en la parte física. Sí. Pero nosotros que conocemos la parte espiritual, entonces entendemos que también quedan secuelas en la parte espiritual, el cual nosotros en esta mañana estamos tratando el asunto. Por eso, todos los que estudiamos la Biblia sabemos que nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, todo este tema de la ansiedad, de la preocupación, no se produce en el cuerpo, ni en el espíritu, se produce es en el alma, donde la Biblia habla del corazón. Y quiero repetir esta frase, si me lo permite, Pastor Miguel. Estar en paz se considera altamente saludable y suele asociarse con la felicidad. Entonces yo le pregunto, Pastor Miguel, ¿quién no quiere ser feliz en este tiempo? ¿Usted quiere ser feliz? Todos. Yo también. Todos queremos ser felices. ¿Y eso? ¿Queremos tener hogar felices? Claro. Quiero que mi hijo sea feliz. Quiero que nuestros hermanos de la iglesia sean felices. Quiero que el empleado de mi empresa sea feliz, porque la felicidad es yo lo digo, una actitud que promueve la productividad. No es igual hacer una tarea de mal genio o enojado a estar feliz, ¿cierto? Usted imagina nosotros aquí todos bravos haciendo este programa. Estamos felices, compartimos un cafecito, que le digo que el único café que yo me tomo es el que me dan acá. Y tiene algo especial y gloria a Dios por eso. Pero, entonces, qué importante esto. La paz mental, la serenidad y la calma son descripciones de una disposición frente a la vida libre de los efectos del estrés. El estrés va a venir, y yo he dicho algo, Pastor Miguel, el estrés no existe. Existe el S4, el S5, el S6 y el S7. Ya estrés ya pasó hace rato.
Entonces la persona viene y se aprisiona frente a la vida. Entonces Isaías 26:3 dice algo lindo. Tú guardarás. Mire esto, Pastor Miguel. Tú, o sea, está hablando el profeta de Dios. ¿Cierto? Dice, tú guardarás en completa paz. Ese texto lo mencionaste tú hace rato. Aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, y hay una palabra clave. Dice, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que ha perdido el ser humano en este tiempo? La confianza. Perdió la confianza en el gobierno, en la medicina, ¿cierto? Muchos no quieren ir por nada al médico. Yo conocí gente en este tiempo que decían, no, yo me aguanto. Algunos me dijeron, si me muero en la casa, pero no me voy al médico. Y bueno, y respetamos al gremio de la medicina y les bendecimos, ¿cierto? Y oramos por ellos porque han estado en la línea de batalla este tiempo. Pero, ¿qué pasa? La palabra clave, Pastor Miguel, es porque en ti ha confiado. Por eso, tu confianza y mi confianza en el Señor, por más de terremotos y tormentas que vengan, no se puede perder. Por eso a mí me encanta el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. Así que, Pastor Miguel, ese es el primer punto de la enseñanza, la paz mental. Así es, y entonces vamos sacando conclusiones, amigos televidentes y oyentes y pastor, que la fuente de la paz es el Señor Jesucristo. Ajá. Él es la fuente. Es ahí donde nosotros vemos que Él es la fuente y la misma palabra nos ayuda a cómo obtener esa paz, dónde la vamos a buscar, dónde la podemos conseguir. De hecho, Jesús lo dijo, una expresión muy conocida, muy bonita, donde dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, Jesús es la fuente para que haya paz en el interior de las personas, en el hogar, en el matrimonio, en fin, en cualquier área de la vida. Sí, por eso va a ser muy difícil encontrar la paz sin Jesús. O sea, Jesús es, permíteme decirlo así, es como la puerta que nos accesa a nosotros a esa tranquilidad interior, libre de estrés, esa, como dijimos, ¿no? Esa alta vida saludable asociada a la felicidad. Es decir, uno sí puede ser feliz en medio de las tormentas, disfrutar los procesos y saber que Dios está con nosotros. Por eso, la única manera es Jesucristo. El Señor es el único que produce paz en el corazón, paz en la tormenta. Y lo hemos visto en muchos pasajes bíblicos cuando estaba la barca en esa tormenta. Y Él estaba ahí durmiendo. Y la Biblia dice durmiendo, pero realmente Él estaba descansando. Estaba relajado. Relajado, porque Él es la paz. Él es la paz. Y ellos en medio de ese conflicto no se habían dado cuenta que ahí estaba la paz que es Jesús. Sí, así es. Bueno, creo que tengo un espacio pequeño para introducir el segundo punto. Entonces, Dios nos da la paz mental que guarda el corazón, la mente, pero va a venir una segunda paz que es muy importante, Pastor Miguel y oyentes y televidentes, y es la paz relacional. Porque tú hablaste de algo muy importante, algo que en este tiempo se afectaron las relaciones entre pareja, relaciones de padres e hijos, hijos con padre, o con la hermana, o la suegra, o la nuera. Pero miren lo interesante, que Filipenses capítulo 4, verso 5, en la parte A, toca la paz relacional. Dice el texto, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso me habla a mí de qué? De relaciones, ¿cierto? Me habla de cómo me desenvuelvo en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, con la paz relacional. ¿De qué pasa? La paz relacional tiene que ver que nuestras relaciones o conexiones le dan a nuestra vida propósito, significancia e identidad. Es decir, que alguien no va a poder desarrollarse plenamente si no tiene buenas relaciones. En el caso con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos de la fe, el liderazgo, el empleado, el profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 16, la Nueva Traducción Viviente, dice algo muy lindo. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Es decir, que ¿cuál es el elemento reconciliador? La cruz. Y la hostilidad
que había entre nosotros quedó destruida. Así es, mis queridos hermanos, así que no se mueva, vamos a estar orando porque Dios va a obrar milagro en esta hora y ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Continuamos en esta mañana con el tema que estamos llevando a cabo aquí en la mesa de trabajo, las manifestaciones de la paz de Dios. Y el pastor está dando 3 manifestaciones que necesitamos en este tiempo. Pastor Leonardo. Gracias, Pastor Miguel. Entonces, estamos tocando la segunda paz, que es la relacional, porque dice Filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, después de que el Señor, por medio del apóstol Pablo, los filipenses, toca la paz mental, el tema del corazón, la voluntad, las emociones, ahora viene a lo relacional. Es decir, la primera es algo interno, la segunda ahora viene externo, ¿cierto? Sí, con mi entorno, lo que me rodea. ¿De qué pasa, mis hermanos? Entre más lejos estemos de Dios, más problemáticas serán nuestras relaciones con otros. Cuando uno ve que tiene problemas con la gente, uno tiene que ver que está como lejos de Dios. Sí. Porque dice el texto que leemos que Cristo reconcilió en la cruz. Y entonces, Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, vivid en paz con todos. Te habla del entorno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, Pastor Miguel? Que nuestras relaciones pueden ser fuente de estrés. Sí. La relación con la pareja, con los hijos. ¿Y qué pasa? Que tenemos que lidiar frecuentemente con conflictos, competencias, críticas, y esto no debe robarnos la paz. Entonces, ahí en ese aspecto es el tema de la paz relacional, en la cual hay que, mientras más nos acercamos a Dios, Dios nos ayuda a veces a tener paciencia con las personas, ¿cierto? A entenderlo y a saber que Dios tiene cosas grandes para ellos. La tercera paz, Pastor Miguel y oyente y televidente, es la paz espiritual. La paz espiritual. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, la paz espiritual es estar en paz con Dios. O sea, yo no puedo tener paz espiritual si primero no me pongo a cuentas con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, así pues, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es primordial esto, Pastor Miguel. Tenemos que tener paz con Dios antes de poder tener cualquier otro tipo de paz. Yo la dejé de último, pero realmente es la primera. Yo no voy a poder tener paz mental ni relacional si primero no tengo paz con Dios. ¿De qué sucede? Por ejemplo, Job 22, 21 al 25 es un texto que es uno de mis preferidos. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedra de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Entonces, ya para cerrar el tema, Filipenses capítulo 4, verso 6, que es el texto de la enseñanza de hoy, en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer ahora, que me gusta el lenguaje como tan sencillo, como lo dice. ¿Cómo lo dice? No se preocupen por nada. ¿Estás preocupado por algo, querido amigo, hermano y oyente? Por un tema de tu familia, de tu economía, de tu empresa. Creo que todos hemos enfrentado este tiempo la preocupación, ¿cierto? Dijo un sabio que depresión es exceso de pasado, preocupación es exceso de presente y ansiedad es exceso de futuro. Entonces dice en la nueva traducción viviente, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. O sea que ¿cómo yo combato la preocupación? Con oración. Cuando uno está viviendo la dificultad, dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Wow, buen, bonito texto, ¿no?
Esos son los principios que nos ayudan a cómo poder mantener esa paz interna en medio aún de la necesidad. Yo entiendo ahora el apóstol Pablo cuando dice que he aprendido, ¿verdad?, en la necesidad a vivir en medio de necesidad, en abundancia o en escasez, pero he aprendido. ¿Qué ha aprendido el apóstol? A tener paz en el Señor. A estar bien. Entonces, ya pues para cerrar esto, porque el tiempo nos acabó, y para orar, la paz integral, porque la mental, la relacional y la espiritual en nuestras vidas va a ser el resultado de la oración. Hay algo que yo entiendo, es que Satanás a mucha gente le ha metido el concepto de que el que ora es un religioso o un fanático. No, oración te da paz mental, oración te da paz relacional, oración te da paz espiritual. Y la Biblia nos enseña que la oración es el único método que tenemos para comunicarnos con Dios. Y usted ve, Pastor Miguel, cuando Jesús enfrentó la prueba del Getsemaní, antes de ir a la cruz del Calvario, dice que era tal nivel de estrés que sus gotas de sudor eran como sangre, ¿cierto? Ahí hubo un proceso químico en su cuerpo que se le dilataron los vasos sanguíneos, se le reventaron. Y cuando la enfrentó, ¿cómo la enfrentó? Por medio de la oración. Y dice la Biblia en Marcos 14:32, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Jesús sabe lo que está viviendo, y aun siendo el Hijo de Dios, necesitó orar para enfrentar la prueba, el ataque, la situación que está viviendo. Por eso en estos tiempos, tú que te conectas a un programa como esto, a la oración de la iglesia, a cada actividad, tú ganas. ¿Por qué? Porque enfrenta la batalla, te mantiene fuerte, altamente saludable y bendecido en este tiempo. Por eso creo que es el momento para orar. Sí, Señor. ¿Cierto? Que Dios nos dé esa paz mental, relacional y espiritual. Amén. Sí. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Señor Dios. Qué bendición estar en este lugar, compartir tu palabra y saber que podemos tener 3 tipos de paz en estos tiempos. Cuando vienen los ataques del enemigo, podemos tener paz mental, porque el Señor va a cuidar nuestro corazón, nuestra mente. También la paz relacional, solucionar esos conflictos con mis seres queridos, con el entorno que está en nuestra vida. Pido que esa paz relacional nos guarde y nos bendiga, y también la paz espiritual. Pido que cada hombre y mujer que escucha esta palabra hoy sea grandemente bendecido. Tu presencia lo toque, tu palabra lo bendiga en esta mañana, que él pueda entender que esta dificultad saldrá por la paz de Dios, saldrá en victoria, no saldrá en derrota, no saldrá en fracaso, saldrá con muchas lecciones para su vida, entendiendo que Dios es el que levanta nuestra cabeza y Dios es nuestra gloria. Hoy te bendigo a ti que escuchas la palabra con la paz mental que solo viene de Dios, la paz relacional que es el resultado de acercarnos al Señor, la paz espiritual que es el resultado de orar. Hoy te animo a creer en el Señor y en su palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados, ahí está la palabra, ahí está la oración, y vamos a avanzar a cumplir la meta y el propósito de Dios con la paz de Cristo en nuestros corazones. Así que gracias, bendiciones.